vamos a ver el efecto en el mercado cuando se establece un impuesto a los compradores. Y vamos a poner el ejemplo de las papas Sabritas. Primero vamos a hacer nuestra gráfica. Bueno, como conocemos, aquí se encuentra la cantidad, aquí tenemos el precio. Luego vamos a poner nuestras curvas. Esta es nuestra curva de la demanda. Y aquí tenemos nuestra curva de la oferta. Aquí tenemos nuestro precio, nuestro punto de equilibrio, y como vamos a marcarlo aquí. Y bueno, vamos a decir que nuestro punto de equilibrio es de que las Sabritas cuesten 15 pesos. Y nuestra cantidad de equilibrio va a ser de 1000 paquetes de Sabritas. Ahora vamos a decir que se establece un impuesto de 3 pesos a los compradores. Y bueno, como sabemos, esto es un determinante de la demanda, por lo que los compradores, al tener un precio más alto de las papas, muchos ya no están dispuestos a comprarlo por lo mismo. ¿Qué pasa? Entonces la cantidad disminuye, es decir, la cantidad demandada va a disminuir, por lo tanto la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. De esta manera, esta va a ser nuestra nueva curva de la demanda. Pues como sabemos, toda reducción a la izquierda es una disminución. Y bueno, ya tenemos nuestro nuevo punto de equilibrio. Y bueno, las cantidades que vamos a poner son imaginarias. Digamos que el nuevo punto de equilibrio es de 900. Y el precio establecido va a ser de 14. Y ahora establecemos otro precio nuevo que va a ser de 17 pesos. Entonces tenemos que los precios nuevos para el punto de equilibrio es de 14 y 17. Si vemos, la distancia que existe entre el precio de 14 y 17 es igual a 3 pesos, que también es igual al impuesto que se estableció a los compradores. Es igual al impuesto establecido. El desplazamiento de la curva de la demanda tiene que ser equivalente a lo que está estableciendo el impuesto, es decir, este desplazamiento de la curva es equivalente a este desplazamiento, a los 3 pesos que se hicieron del incremento del impuesto. Ahora surge la pregunta, ¿quién pierde? Bueno, como podemos ver aquí, 14 es el precio recibido por los vendedores. Entonces 14 va a ser el precio recibido por los vendedores. Y 17 es el precio que es recibido por los consumidores. Perdón, que es el precio pagado por los consumidores. Y 7 es el precio pagado por los consumidores. Antes del impuesto, antes de que se estableciera el impuesto, como sabíamos, esto era nuestro punto de equilibrio. Y antes del impuesto, todo esto era el exceso del consumidor. Y antes también del impuesto, todo esto era el exceso del productor. Exceso del productor. Ahora, con el impuesto nuevo establecido, surge una nueva área, la cual es esta. Toda esta es la nueva área, que se conoce como, toda esta nueva área se conoce como recaudación fiscal. Y ahora la pregunta de la recaudación fiscal es ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale nuestra recaudación fiscal? Bueno, la recaudación fiscal, es decir, esta área que ven aquí, va a ser, es igual, o se establece la fórmula de que la recaudación fiscal es igual al impuesto que se agregó
por la cantidad al momento de agregar el impuesto. Es decir, que vamos a multiplicar el impuesto, que son 3 pesos, por la cantidad cuando ya se estableció el impuesto, que fue la cantidad nueva de 900 paquetes. Esto nos va a dar un resultado de 2.700. Bueno, ¿qué significa este resultado? Este resultado es la cantidad es la cantidad que el impuesto extrae al mercado. O sea, todo esto va a ser igual a 2.700. Y con esto surgen los nuevos excedentes. Vamos a poner otra gráfica que sea más preciso para colocar para que se vean los nuevos excedentes. Este era el punto de equilibrio primero, este es el punto de equilibrio nuevo como conocemos. Entonces vamos a poner de nuevo los precios que se establecieron. Antes teníamos 15 y 1000 y ahora tenemos 17 y tenemos 14, ¿okay? Y tenemos 900. Y ahora con este nuevo área que fue la recaudación fiscal, los nuevos excedentes disminuyen y son diferentes. Por ejemplo, esto, como decíamos, era la recaudación fiscal, todo esto, y ahora el excedente del consumidor sí solamente equivale a esta área, y el excedente del productor solamente equivale ya a esta área. Esto será igual al excedente del consumidor y esto es el excedente del productor. Aquí es cantidad, precio, oferta, demanda y demanda. Y como vemos, los excedentes ahora son menores a como era antes de que se estableciera el nuevo impuesto. Y ahora la pregunta es, del consumidor y del productor, ¿quién pierde más? Para eso, para saber quién pierde más, lo que vamos a tener que hacer es calcular la recaudación fiscal de cada uno de ellos. Esta equivale a la recaudación fiscal del consumidor. Esta es la recaudación fiscal del consumidor. Y esta aquí equivale a la recaudación fiscal del productor. Entonces tenemos que calcularlas por separado para ver cuál es mayor. Primero vamos a calcular la recaudación fiscal del consumidor. ¿A qué es igual la recaudación fiscal del consumidor? La recaudación fiscal del consumidor va a ser igual al impuesto que se estableció del consumidor. ¿Cómo vamos a saber cuál es el impuesto? Es el que era el punto de equilibrio antes, el precio del punto de equilibrio que era antes, al que es ahora el del consumidor, es decir, 2 pesos. Al igual que la del productor va a ser lo mismo. El punto de equilibrio que era antes 15 al que es ahora, que es 14 y que es igual a 1 peso. Entonces la recaudación fiscal del consumidor será igual a ese impuesto establecido en el consumidor por la cantidad que se estableció en el impuesto. Es decir, la recaudación fiscal será igual a 2 pesos, que es la distancia, por la cantidad nueva, que es 900, que será igual a 1800. Esa sería la recaudación fiscal del consumidor. Ahora, la recaudación fiscal del productor se utiliza la misma fórmula. Es la recaudación el impuesto del productor que se estableció por la cantidad que se estableció cuando ya estaba el impuesto, es decir, 1 peso por 900. Esto nos da un resultado de 900. Ahora, si sumamos la recaudación fiscal del consumidor más la recaudación fiscal del productor, nos dará una cantidad que es igual a 2.700, que como vemos es la misma que el total de la recaudación fiscal. ¿Y qué podemos analizar aquí? Que el consumidor termina perdiendo más que el productor, es decir, es el que termina pagando más por el impuesto establecido, ya que es el doble a comparación del
del productor, que termina pagando la mitad de lo que paga el consumidor.